Segundo video relacionado con el tema de perspectiva cónica. Habíamos hablado la vez anterior de la perspectiva cónica central. Habíamos hecho un ejemplo, en el caso número 1, utilizando un solo punto de fuga, que es lo característico de este tipo de perspectiva. En el día de hoy, en este segundo video, vamos a hacer perspectiva cónica oblicua, es decir, la perspectiva que involucra dos puntos de fuga. Por supuesto, la mejor manera de entenderla es dibujar el mismo volumen que dibujamos en la perspectiva cónica central en el video anterior. Entonces se comienza siempre con el mismo elemento, la línea del horizonte. Trazamos una línea por el centro de la hoja, que es la que establece lo que se conoce como línea del horizonte. No hay que olvidar que la línea del horizonte representa la línea de visión de la persona que dibuja. Es decir, la línea del horizonte representa la altura de nuestros ojos respecto al tema que vayamos a dibujar. La primera diferencia comienza acá. Resulta que ya no vamos a tener un solo punto de fuga, sino dos. Los vamos a colocar en los extremos de la línea del horizonte. Esta recomendación es muy importante. Punto de fuga izquierdo, punto de fuga derecho. Es recomendable colocar los puntos de fuga lo más separados posible dentro del plano en el cual vayamos a dibujar, para evitar una distorsión excesiva del elemento que dibujemos. Veamos qué sucede con el mismo cubo que dibujamos en el video anterior. En el video anterior vimos cómo, por utilizar un solo punto de fuga, siempre estaríamos sometidos a dibujar uno de los planos del volumen, es decir, un cuadrado. En este caso, lo que va a quedar más cerca al observador no es uno de los planos del volumen, sino una sola de sus aristas. Voy a comenzar entonces en el centro de la hoja y voy a dibujar una sola arista, que es una arista de ese volumen cúbico. Ahí la tenemos. Recuerden, ya no estamos hablando de perspectiva cónica central, ya no dibujo un cuadrado, ya no tengo de frente un plano. Lo que tengo más cerca es una de las aristas del volumen. Y, por supuesto, como tengo dos puntos de fuga en los extremos de la línea del horizonte, procedo a fugar la arista hacia esos dos extremos. Vamos a trazarla en color azul. Hacemos esta aproximación. Y habiendo establecido esas líneas iniciales de fuga, lo que viene a continuación es crear los dos primeros planos del volumen. Entonces, tenemos que establecer una profundidad. Nuevamente, se trata de calcularla, en este caso a ojo, no estamos en perspectiva matemática. Simplemente sabemos que la profundidad nunca debe ser igual a la altura del volumen si este es un cubo. Ahí tenemos establecidos ya la posición de dos planos. De hecho, puedo ya pasarlos a color negro. De manera que comenzamos a notar la distorsión que se empieza a producir debido a los dos puntos de fuga. El volumen entonces tiene esa posición en el espacio. Para completar el volumen solamente nos faltaría el plano superior, puesto que estamos dibujando, como hicimos en el ejemplo de la perspectiva cónica central, un cubo por debajo de la línea del horizonte. Si el volumen está por debajo del horizonte, necesariamente veremos un plano superior. Para construirlo, la perspectiva misma nos da la información necesaria. Simplemente fugo desde las dos vértices que me restan, cruzando en un punto determinado. En este caso, la fuga se hace un poco más difícil debido a la cercanía con la línea del horizonte. Y si paso a color negro las dos líneas que necesito para completar el volumen, observamos cómo aparece el plano superior. Es interesante notar lo pequeño que se ve, precisamente porque está muy cerca del horizonte. Si llegara a coincidir con el horizonte, vamos a hacer un ejemplo en un instante,
ese plano superior desaparecería por completo y sería una simple línea completamente coincidente con el horizonte. Pero si nos alejamos del horizonte hacia abajo, cada vez el plano superior tendrá mayor énfasis. Aquí lo vamos a hacer. Voy a hacer de nuevo ahora la arista inicial, pero en este caso la comienzo mucho más lejos de la línea del horizonte. Sigo nuevamente el procedimiento. Es casi un procedimiento rutinario. Una vez que establezco la arista, necesariamente lo que sigue es hacer la correspondiente fuga hacia los puntos de fuga. De manera que no estoy haciendo nada distinto de lo que acabé de hacer con el primer ejemplo, pero lo estoy haciendo para que sea evidente la diferencia del tamaño del plano superior cuando el volumen está por debajo del horizonte y se ha alejado bastante de él. Si miramos ahora, proyecto el volumen, construyo nuevamente dos planos apoyándome en las líneas de fuga y enseguida lo que ustedes notan es cómo va a aumentar el área del plano superior. Nuevamente siguiendo la rutina, ya sé que tengo que fugar desde esta arista al punto de fuga de la derecha y desde esta arista al punto de fuga de la izquierda. Más que una arista, para ser más precisos, no son aristas, vértices de los planos a la vista. Y al completar el volumen se nota inmediatamente la enorme diferencia de área con la que nos encontramos. A medida que el volumen se aleja del horizonte, el plano superior irá aumentando de tamaño. A medida que se acerca a este, irá desapareciendo. Literalmente, si dibujo otro cubo, en este caso comienzo por la primera arista y lo quiero dibujar justo coincidiendo con la altura del horizonte. Ahí está, nuevamente empiezo la primera arista. La rutina me dice que lo que sigue a continuación es fugar a la derecha. Aquí la fuga coincide con el horizonte y a la izquierda, ¿no? Tal y como hicimos con los dos ejemplos anteriores. Lo que vamos a notar enseguida es, al pasar a color negro los dos planos a la vista, vamos a notar enseguida cómo el que coincide con la línea del horizonte, valga la redundancia, es un plano completamente horizontal. Observen ustedes que esta línea recta horizontal sirve para resolver tanto el plano de la izquierda como el de la derecha. Este sería un ejemplo de un objeto que está coincidiendo con la altura de la línea del horizonte. Como también lo explicábamos en el primer video, si el objeto ahora, el volumen, sube más allá de la línea del horizonte, comenzará a verse como están estos por debajo del horizonte, completamente a la inversa. Podemos hacer el ejemplo inmediatamente. Si proyecto esto en la misma posición, voy a hacer ahora el volumen aquí, por encima del horizonte, considerablemente por encima del horizonte. Nuevamente la rutina, puntos de fuga, entonces fugo hacia ambos extremos, utilizando entonces los puntos de fuga derecho e izquierdo. Establezco la profundidad de los planos en el volumen. Es importantísimo tener en cuenta algo que no había mencionado anteriormente a lo largo del video, y es las líneas verticales del volumen mantienen su paralelismo. En este sistema de representación de solo dos puntos de fuga, estas líneas no se desvían en ninguna dirección, permanecen paralelas entre sí, a pesar de que en una representación absolutamente realista sí comenzarían a distorsionarse. Pero ya hablaríamos entonces de una perspectiva no de dos, sino de tres puntos de fuga, que es mucho más compleja que esta. Entonces, fugamos cruzando. Ya sabemos que las líneas al cruzarse hacia los puntos de fuga me dan la información necesaria para construir el resto del volumen. Ahí tienen ustedes un volumen por encima de la línea del horizonte. Estos casos son, digamos, los clásicos para poder entender la teoría básica de cómo se comporta la línea del horizonte, los puntos de fuga y los planos de un volumen en el sitio en que vamos a construir.
Damos por terminado este segundo video que nos permite entender de alguna forma el uso de los dos puntos de fuga, pero antes de concluir haremos un ejemplo en el que vamos a mostrar cómo si yo me acerco más a un punto de fuga que al otro, lo que se va a producir es una reducción en el plano que quede afectado por el punto de fuga correspondiente. En otras palabras, si este mismo volumen lo dibujo un poco más hacia la izquierda, yéndome más hacia el punto de fuga de la izquierda, lo que va a comenzar a suceder es que inevitablemente el plano de la derecha del volumen se va a ver más grande, estaré enfrentando más estrictamente este plano, mientras que el plano del lado izquierdo, atado al punto de fuga, por estar tan cerca de este, nos va a mostrar una considerable disminución. Observe la comparación de áreas entre los dos y evidentemente se va a notar la diferencia entre desplazar el volumen muy cerca de un punto de fuga, en este caso el del lado izquierdo. Sucedería lo mismo a la inversa si dibujo el volumen hacia el lado derecho, estando más cerca de ese punto de fuga. Completemos la figura, como ya sabemos, volvemos a fugar estos dos aristas o vértices y al hacer el volumen tendríamos este resultado aproximadamente. Observe la diferencia del tamaño de los planos. Si el objeto está completamente centrado respecto a ambos puntos de fuga y que distante de estos dos planos serían idénticos, pero si me voy más hacia uno que hacia el otro, comenzarán a sufrir una alteración en su proporción. Esta es la conclusión de este segundo video. Repito, perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga.